¿Sabías que más del 90% de profesionales o analistas de datos pierden su empleo o no los vuelven a llamar o a contratar cuando cometen este tipo de errores? Primero, ¿para qué se analizan los datos? ¿Es una moda? ¿Es algo que suena cool? ¿En realidad es necesario, como dicen muchos? No sé cuál de las anteriores opciones eliges, opciones de respuesta. La respuesta es que en realidad analizar los datos es necesario a nivel empresarial porque permite detectar rápidamente cómo se encuentra el negocio. Sobre todo, permitiéndonos ver riesgos y oportunidades. ¿Y esto para qué es? Sencillo, para tomar decisiones que favorezcan a la empresa o al interesado. Entonces, más que una moda, es una necesidad en la actualidad. Y por eso se necesitan personas que analicen la información, pero que sepan hacerlo y no caigan en los errores que te voy a comentar. Te voy a hablar de 3 errores que se cometen al analizar datos sin importar en qué herramienta lo hagas. Error número 1, no conocer el negocio. Es igual a no preguntar a lo que se dedica la empresa, es decir, a no preguntar lo que se tiene que preguntar, centrarse solo en los datos. Por ejemplo, si te llega a tu correo un listado de información de 200 personas, pero no te explican de qué trata esa información, ¿cuál es el siguiente paso que harías? No puedes comenzar a procesar esa información. Hay que preguntar. ¿De qué se trata? Debes preguntar si ese listado de personas son empleados, clientes, proveedores. En otras palabras, en análisis de datos, como se dice coloquialmente, no hay que tragar grueso. Hay que preguntar. Y por eso, no solo preguntar acerca de ese listado. Debes preguntar la empresa que se dedica, cómo trabaja y cuáles son sus objetivos y expectativas con el análisis de datos que se va a realizar. Porque créeme, hay analistas que solo se dan cuenta lo que vende su cliente o a lo que se dedica cuando están haciendo una tabla dinámica de venta de productos. Cuando esto debería de saberlo antes de comenzar en la herramienta. Eso es como el cirujano que solo se da cuenta de la condición del paciente en el momento de la cirugía. Esto debería saberlo antes de. Error número 2. ¿Qué se necesita para ser un buen chef? ¿Se necesita tener una cocina amplia y bien distribuida? Pregunto, quizás no es tan necesario. ¿Necesita contar con unos buenos implementos? Quizás. ¿Necesita tener unos buenos productos? Claro que sí. ¿Y si tuviera todo lo anterior, podría ser considerado un buen chef? Pues mira, lo que mencionamos son insumos y herramientas. Seamos sinceros, no se necesita ser un profesional de cocina para saber que con solo eso, lo que he mencionado, no se puede considerar un buen chef. Esto mismo pasa con el análisis de datos y esto es la entrada al error número 2. El enfoque inicial no debe estar en las herramientas. Sin importar la herramienta informática que utilices para analizar los datos, la herramienta es lo último. El análisis no comienza con la herramienta, comienza mucho antes. Por ejemplo, con conocer el negocio, como lo dije antes, y con un levantamiento de requerimientos ideal. Vamos al error número 3. Imagínate este escenario, que vas a realizar una fiesta en tu casa o apartamento. Es una fiesta sorpresa para una persona que quieres mucho y deseas que esta fiesta sea un bonito recuerdo para esa persona. Ahora imagínate cómo organizas el lugar, mueves tus muebles, los ubicas distinto. Consigues otras sillas por el tema de los invitados, porque las que tienes no es suficiente. Ahora la comida, te preocupas que haya una rica comida. Preparas y organizas la música y bueno, la bebida que consideres apropiada. Ahora solo queda que lleguen y que comience la fiesta. Volvamos a nuestra fiesta. ¿De qué fiesta crees que te estoy hablando? Del análisis de los datos. Por tal razón hay que hacer unos preparativos previos para tener lo mínimo de una buena fiesta. En términos técnicos, es un error no limpiar y normalizar los datos antes del análisis. Escucha bien, hay que hacer a un lado lo que no necesitamos y quedarnos con lo útil. Pero esto no es de acuerdo a nuestro criterio supuestos, es de acuerdo a la necesidad, a los requerimientos del negocio. Quizás haya redundancia en la información, puede ser que haya información que no es susceptible de hacerle un seguimiento porque está incompleta. De ahí lo importante de normalizar estos datos. El objetivo de la normalización es evitar la redundancia aplicando una serie de reglas donde se relacionen adecuadamente las entidades o tablas que contienen la información. Ya viste la comparación entre los preparativos de una fiesta y los preparativos de la información.
Te he comentado 3 errores que no se pueden cometer en el análisis de datos, pero no son los únicos. Hay 4 más y uno adicional entre ellos. Hay uno muy grave. A este error se le conoce como la selección de las cerezas. Así se llama. Si deseas aprender estos otros errores, en la zona de descripción te dejo el enlace para que sepas cómo acceder a ellos. Nos encontramos en una próxima entrega. Quien te habló, Alfonso Elenis. Un abrazo virtual te envío.